Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, el caso del cual vamos a hablar hoy ya os adelanto que es bastante bestia. Es bastante bestia y vamos a hablar de temas un poco fuertes, un poco sensibles, así que si estás pasando por un mal momento o algo así, pues ya te digo, mis perros están un poco revolucionados hoy. Así que I'm sorry si los escucháis ladrar. Bueno, que si estáis pasando por un mal momento igual, pues este caso es bastante bestia por los temas de los cuales vamos a tratar, ya vais a ir viendo. Es un caso que también sucede, bueno, no sucede, sino que la víctima es filipina, igual que el caso anterior. Es un caso que no es muy conocido, pero ya os he comentado que es bastante bestia. No es muy conocido, al menos creo yo que no es muy conocido, pero sucedió hace nada y justamente pues es lo que me habéis estado pidiendo últimamente, casos no tan conocidos, así que espero que os parezca interesante. Con respecto a Filipinas, es que a mí me parece pues un país muy increíble. Estuve el año pasado, no sé si os acordáis, porque fui con mi mejor amiga allí por nuestro último viaje. Ella está viviendo ahora en Australia, fue como el último viaje antes de separarnos y me flipó el país, no solamente por lo increíble de las playas, las islas y eso, que eso ya ni nombrarlo, sino por la cultura, que me pareció increíble en el sentido de que me da mal rollito. Ya os contaré porque es que como empecé a mirar el caso de Teresita, me han salido varios casos que tienen que ver de alguna forma u otra con Filipinas y, o sea, me ha salido uno que ya os contaré porque es que cuando estuve fui a una iglesia en Filipinas y allí viven como la penitencia de una forma, es que no, de verdad, no te haces la idea y tengo muchas ganas de contaros cosas de cuando fui en ese vídeo. De verdad, es que vais a flipar con el vídeo que os estoy preparando, aunque ya sabéis que yo fluyo, bueno, es que mi perro hoy, en fin, está hoy el Jagger, me pone nerviosita hoy el Jagger, es que no sé qué le pasa porque ha salido, ha comido, ha hecho sus cosas, pues hoy, ¿qué tal? Bueno, el caso, que me voy por las ramas, que ya sabéis que yo fluyo, que yo os digo que os hago un vídeo, pero luego ese vídeo lo subo 7 años más tarde, ya sabéis, ya me conocéis. También deciros a todo esto, o sea, a colación, que es un caso que tenéis que tener muy en cuenta la cultura de la cual estamos hablando, la cultura de la víctima, porque yo sé que con el prisma de una persona europea, tú dices, amiga, te estás metiendo en la boca del lobo, pero al final es que es una cultura completamente distinta y hay que recordar que las víctimas son víctimas, pero aquí el que hace la cosa terrible es él. Eso hay que recordarlo siempre. Con todo esto ya sabes que me puedes seguir en todas las redes sociales y todo eso que ya te sabes, así como se agradece un like, compartir y todo eso. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, la protagonista lastimosamente del caso de hoy es Benilyn Aquino. Ella ya os he dicho que es de Filipinas, era de Filipinas, tenía 25 años para el momento de los hechos y resulta que en 2015 ella quería encontrar un noviete y se metió en una página de citas, pero de gente de británica y conoció a quien se convertiría en su marido, quien era Lexington Burke. Este hombre era un hombre 40 años mayor que ella, nada más y nada menos, pero que para la cultura filipina pues esto al parecer no es ningún problema, es más todo lo contrario, porque pues la gente de Filipinas piensa que al final pues un hombre más mayor tiene mejor economía y pues las familias lo suelen ver bien. Entonces este hombre va hasta Filipinas, empiezan a conocerse, se gustan, se casan, se quedan allí en Filipinas durante unos cuantos años, hasta 2018. Allí tendrían a su primera y única hija llamada Jellica y este mismo año deciden que ya es hora de ir en esta ocasión a la ciudad de origen de Lexington, a Bristol. Y pues así lo hacen, se establecen en Bristol, Gran Bretaña, y pues en un principio el matrimonio iría muy bien hasta que comienza pues las cosas feas, porque al parecer Lexington se sobrepasaba con su mujer, con Benilyn. Así que este matrimonio decide divorciarse, pero pues establecen una custodia compartida. Eso significa que Benilyn se queda en Bristol viviendo pues por ella misma, por sus propios medios. Sí que es verdad que tendría como una ayuda por parte de su exmarido, de Lexington, pero ya os digo pues que se quedaría ahí a vivir porque sentía que tendría un mejor futuro tanto ella
como su hija en Gran Bretaña. ¿Nos parece que Gran Bretaña es muy difícil de pronunciarlo? O sea, a mí sí, la verdad. Comentaros aparte que Benny Lynn tenía el apoyo total de su familia, hablaba prácticamente todos los días, sobre todo con su hermana Sheila y con su padre Benedicto Aquino. Con todo esto, entonces, nos vamos al año 2021, a febrero de 2021, cuando ella decide que ya es hora de rehacer su vida y pues entra en una página de citas, pero en este caso no es de gente británica, sino que es pues filipina, porque la web se llama Filipino Cupid. O sea, me hace muchísima gracia. Sin embargo, a quien conoce no es a un filipino, sino también, bueno, en este caso a un escocés. Estamos hablando de Andrew Innes. Y pues le parece que es un buen tipo, le parece que está apañado, educado, con buen trabajo, comienzan a hablar, se llevan bien y pues, ¿no? O sea, como que hay atracción entre ellos dos. Pero antes de seguir por ese punto, os voy a hablar un poquito más de Andrew Innes. Este señor, Andrew Innes, nació en 1970 y realmente nació en Hannover, en Alemania. Era una base militar, pero esta base era británica, entonces se puede considerar que estaba naciendo en suelo británico. Que he dicho antes escocés, pero no, es en suelo británico. La cosa es que ya desde el principio, pues este hombre parece un poco enigmático. Resulta que su familia tenía el apellido de O'Hara, pero su familia decidió cambiarse este apellido por Innes. Y la verdad es que no se sabe el motivo, no se tiene un motivo claro por el cual pues se cambiaron el apellido, pero bueno, pues así fue. La cosa es que Andrew pues estuvo durante mucho tiempo viviendo en territorio germano por la base militar donde trabajaba en este caso su padre, y también estuvo viviendo durante un tiempo en Escocia, donde más tarde se establecería, pero para eso quedaba bastante tiempo. Con 11 años ya se notaba que el chico pues era muy bueno en los ordenadores, o sea, sabía utilizarlos muy bien, y esto pues al final le sirvió para decantarse en sus estudios y estudiar una ingeniería de sistemas en la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Desde que inició sus estudios, pues tuvo unos proyectos muy interesantes, como por ejemplo trabajar en videojuegos como FIFA Soccer, All Point Bulletin, Tamarin, que no tengo ni idea, y también Grand Theft Auto, o sea, no que lo hiciera él ni mucho menos, sino que participó en esos proyectos. Yo la verdad es que os voy a hablar de videojuegos que no he escuchado en mi vida, porque a mí me sacas de Uncharted y no sé nada más. La cosa es que este último proyecto, el de Grand Theft Auto, le brindó la oportunidad de poder ir a Japón, que era un país que él siempre tuvo pues entre ceja y ceja porque le encantaba, a mí también, y pues fue allí una temporada y luego supo que tenía que volver, tenía que establecerse de alguna forma. Y pues realmente estuvo trabajando en varios proyectos hasta que finalmente en 2009 pudo quedarse a vivir una temporada porque le ficharon como ingeniero de software para la empresa Real Team Works, donde participó, bueno, fue de los creadores del famoso juego Crackdown, ni idea, no sé, o sea, es que las informaciones pone famoso juego, yo ni idea, no lo he escuchado en mi vida. Y pues esto le trajo pues un contrato de muchísimo dinero y además como que luego las empresas se lo rifaban. Esto que os acabo de contar fue en el año 2009, pero unos cuantos años antes, cerca del 2001, conoció a una chica llamada Ryoko Nagashima en Japón, cuando él estaba yendo y viniendo cada 2x3 de Japón, antes de establecerse durante una temporada. Se gustaron muchísimo y en 2002, el 31 de agosto, se acabaron casando, hasta que él pues comenzó a trabajar en esta empresa. Después de esto se establecieron durante una buena temporada en Japón, porque después de este proyecto que te he contado le contrataron de Unity Technology, que también era una empresa muy buena, en 2013, y además tuvo la oportunidad de crear una aplicación para móviles japonesa llamada Kenji 3, que es una aplicación para aprender a escribir japonés. Entre tanto, que se había casado con esta mujer, con Ryoko, tuvieron hijos. No sé cuántos, porque en algunos sitios pone 1 y en otros sitios dicen 3, así que no lo sé. Lo que se sabe es que tuvieron hijos, pero ya te digo que sea 1, 2 o 3, este hombre no se hizo cargo de ellos, porque 2 años más tarde, en 2015,
decidió que ya no quería ser padre ni quería jugar a ser un padre en Japón. Y dijo, vale, pues ya está, me piro de aquí, no quiero seguir con Ryoko, se divorcia de ella y se marcha a California hasta 2019. Y luego ya regresó a Escocia. Regresó a Escocia con bastante dinerito porque, claro, teniendo en cuenta el trabajo que tenía, lo podía como hacer online, ¿no? Y además ganaba mucho dinero porque al final es un sector que se gana mucho dinero. Y se pudo comprar una casa en la avenida Troon, en la ciudad escocesa, una casa preciosa, adosada, con los ladrillos fuera, estos que se ven tan bonitos, como de color teja. Bueno, preciosísima la casa. Una casa que costó bastante dinerito, pero la casa era muy grande. Entonces decide que estaría bien tener un compañero de piso. Entonces pone un anuncio y acaba encontrando un buen compañero de piso, quien es Christopher Smith, de 43 años. Este es un tipo normal y corriente, ¿sabes? Sin demasiada historia, que le encanta la casa, le parece preciosa, es gigante y además está en un sitio muy bien ubicado, pero enseguida Christopher se daría cuenta que este hombre es muy extraño. O sea, es un hombre que tiene obsesiones muy raras, bueno, raras no, pero que es muy obsesivo, entre otras cosas, con la limpieza y con el orden. O sea, a mí me hace gracia porque soy todo lo contrario, o sea, totalmente lo contrario. Entonces, este hombre, Christopher Smith, se daría cuenta que iba a ser complicado compartir piso con Andrew, porque ya os digo que era muy obsesivo. Él quería que todos los botes de la cocina miraran hacia adelante, que si una cosa se ponía aquí no se podía mover, o sea, cosas así, ¿no? Bastante exageradas. Christopher Smith sería importante para todo lo que os contaré a posteriori, sobre todo pues un poco pues para saber un poco más de la vida de Andrew, ¿vale? Que ahora os contaré el porqué, pero él veía, o sea, Christopher veía que Andrew se pasaba la vida delante del ordenador, o sea, pasaba muchísimas horas. Con todo esto pasamos entonces a marzo de 2020. ¿Y qué llegó en marzo de 2020? Efectivamente, el COVID-19 nos sobrevino y nos dejó en casa encerrados durante mucho tiempo. Y claro, hay que recordar que Andrew estaba obsesionado con el tema de la limpieza de los gérmenes y según él, cosa que no he podido comprobar, él tenía la enfermedad de Crohn. Entonces le pidió amablemente a Christopher que se fuera a su casa porque tenía miedo de que él al final era una persona de riesgo y pues no quería gérmenes en su casa y le echó. Con todo esto entonces pasamos al año siguiente, nos vamos a 2021 y ya seguía estando el tema del COVID, pero no tanto, ¿no? O sea, ya en más bien enero de 2021, pues ahí estaba, pero no tan bestia. Con todo esto volvemos al inicio de esta historia, ¿ok? O sea, al inicio de cuando Andrew y Benny se están conociendo por esta web de cita y resulta que Andrew está como muy pico y pala con conocer a Benny, pero es que Benny vive en Bristol, o sea, viven a 7 horas de distancia, pero este hombre dice que no, que yo te voy a ver, que no te preocupes, que yo te voy a ver. Pero ella dice, no, relax, vamos a fluir, ¿no? Como yo con los vídeos. Entonces Andrew incluso le propone a Benny que vaya, o sea, que se venga a vivir a su casa porque le ofrece trabajo como community manager. Y le ofrece un sueldo de $1.300. Pero ella dice, muy amable como una señora, o sea, declina la oferta muy elegantemente, y le dice, no, mira, Cari, es que estamos en medio del COVID, mejor me quedo en mi casa, que tengo una hija pequeña, que en ese momento ya tenía como 2 añitos, no voy a ir hasta Bristol. Entonces Andrew dice, bueno, no te preocupes, yo creo que tendríamos que vernos, darnos la oportunidad. Voy a ir yo desde donde yo vivo, desde Dundee hasta Bristol, y tenemos una cita. Entonces, pues ya por pesadez, Benny dice, bueno, pues vale, pues vente. Y pues esta cita ocurrió el 18 de febrero de 2021, siendo este día jueves. Recuerdo que este señor tuvo que recorrer 7 horas, 700 kilómetros de Dundee hasta Bristol, desde Escocia hasta Inglaterra. Y pues nada, este señor aparca prácticamente en la puerta de la casa de Benny. Ella sale con su pequeña hija y pues se conocen, se gustan, van a hacer un picnic y todo esto. Y todo muy bien, ¿no? O sea, se gustan mucho. En este punto, yo te tengo que contar una cosa que igual te deja un poco en plan, como no entiendo muy bien, pero vas a ir viendo durante
el proceso de este vídeo que tiene una explicación. A medias, pero tiene una explicación. Este hombre, Andrew, viajó desde su casa, ¿vale? Desde Escocia hasta Bristol con, al parecer, una persona más en el coche. Esta era su hija Lorna. ¿Ok? Su hija Lorna estaba en el coche. Quédate con esta información, no te voy a dar más explicaciones, sé que no estás entendiendo nada, pero aguántalo un momento. Entonces, una vez este señor está en Bristol, como os digo, tienen como esta cita y todo esto, y de repente Andrew empieza a hacerle la envolvente a Benny Lynn y le dice: tía, me he hecho 7 horas en coche. Vente conmigo, vamos a pasar el fin de semana en mi casa y yo pues el domingo te traigo para aquí otra vez. Porque sería muy importante que Benny Lynn el lunes tendría que entregar a su hija a su marido, porque tenían custodia compartida y ya le tocaba a su marido. Entonces tenía que estar sí o sí en Bristol. Como de domingo a lunes, entendedme. Entonces yo creo que Benny Lynn, un poco por pesadez, por la turra que estaba dando Andrew, decide aceptar el irse con él hasta Dundee, hasta Escocia, esas 7 horas en coche. Entonces, en este coche irían el conductor, o sea, Andrew, Benny Lynn, su hija Jenica, que tenía 2 añitos, y esta hija de Andrew, que ya te he contado quién era Lorna, de 7 años, por cierto. Ya te he dicho que ella es como un elemento que tenemos aquí que no entendemos muy bien, pero ahora te lo explico. Total, conducen esas 7 horas de vuelta hasta Escocia, llegan a la casa de Andrew y a Benny Lynn le parece una casa absolutamente preciosa, ya te la he descrito, magnífica. Y pues dormirían esa noche Benny Lynn con su hija Jenica en una habitación aparte y Andrew con su hija pues por su lado. Al día siguiente, viernes 19 de febrero, se irían todos a hacer turismo por Escocia y la verdad es que estaban todos muy felices. Sin embargo, pasamos al siguiente día, al sábado 20 de febrero de 2021, cuando Benny Lynn desaparece. Desaparece sobre todo para su familia. Ya te he contado que ella hablaba prácticamente a diario tanto con su hermana, con Sila, como con su padre. Prácticamente hablaba todos los días. Y es que resulta que cuando ella se marcha de Bristol a Dundee, a Escocia, con Andrew, en el coche, ella haría una videollamada con su hermana, que está en Filipinas, enseñándole todos los pasajeros de ese coche, enseñándole que estaba con Andrew, estaba con su hija y estaba con la hija de ella, quien es Jenica, que tiene 2 añitos. Así que Sila, la hermana de Benny Lynn, sabía perfectamente que su hermana estaba en Escocia con un hombre. O sea, ella la tenía súper claro. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Sila está en Filipinas y hay 8 horas de diferencia horaria. Entonces, como que tarda unos días en darse cuenta que su hermana no responde los mensajes. Sila le escribe a todas horas, le manda un montón de mensajes, pero no responde, Benny Lynn no responde el teléfono. Pero espérate, que es que sería Andrew quien le escribe a Sila, a la hermana de Benny Lynn, para decirle que resulta que cuando se ha venido ella a vivir a su casa, bueno, a estar ese fin de semana a su casa, se ha dado él cuenta que ella tiene al parecer una relación paralela y que él pues no está cómodo porque quiere tener una relación seria y que le ha dicho que se tiene que marchar de casa, pero que eso sí, él fue a llevar tanto a Benny Lynn como a su hija Jenica hasta Glasgow. Entonces, claro, tú imagínate ahora esta mujer, Sila, que está en Filipinas, que recibe un mensaje del chico con el que está su hermana, con el que se da a pasar un fin de semana, que tú no tienes ni idea de este señor, tú no has hablado con él, nada más que lo has visto por una videollamada puntualmente y ya está. Ya resulta que no consigues contactar con tu hermana de ninguna de las formas y resulta que este señor te dice: no, es que tu hermana se ha ido de casa porque yo quería una relación seria y ella no lo estaba teniendo. Evidentemente Sila no se lo cree, todo esto le parece muy raro, es en plan, ¿por qué tú me estás hablando? O sea, yo creo que me hable mi hermana, yo creo que me tranquilice mi hermana y no solamente mi hermana, ¿dónde está mi sobrina? Que hay que recordar que Jenica tiene tan solo 2 añitos. Sila está realmente muy preocupada por su hermana e incluso le pide a Andrew
una foto de ella o un vídeo de ella recientemente y Andrew simplemente le pasaría un vídeo que se hicieron el primer día en Bristol. Entonces es como que además este hombre parecía que no había pasado tiempo con Benny Lynn, ¿me entendéis? Y la última frase que le diría Andrew a Sheila es: no te preocupes, no estés nerviosa, Escocia es un país muy pacífico, no tenemos apenas casos peligrosos aquí. Y después de esta frase cortaría la conversación para siempre con Sheila. Entonces, con todo esto pasamos del día 20 de febrero hasta el día 1 de marzo de 2021. ¿Os acordáis de Lexington Burke? El primer marido, el ex marido de Benny Lynn, que en este momento, por cierto, tiene 65 años. Este señor estaba esperando a su mujer para hacer, bueno, pues para que le diera a su hija, ¿no? Porque le tocaba a él la custodia hacía una semana. Le parecía ya muy raro que la semana anterior, pues, Benny Lynn no se pusiera en contacto con él, justamente pues para entregarla a la niña. Deja pasar una semana, pero ya esto le parece demasiado. Él incluso se pone en contacto con la propia Sheila, quien es su cuñada. Hay que recordar que este hombre estuvo viviendo en Filipinas también, entonces se conocen. Y entonces le parece muy raro que Benny Lynn no aparece por ninguna parte. Ese día, el día 1 de marzo, es cuando este señor se decide a poner la denuncia porque su exmujer y su hija no aparecen por ningún lado. Entonces, una vez que la policía recibe la denuncia, se ponen a investigar. La investigación realmente fue muy cortita porque sí que es verdad que estamos hablando de Benny Lynn, que es una mujer de 25 años que puede hacer lo que le dé la gana, o sea, si quiere desaparecer, que desaparezca, pero también estamos hablando de una bebé de 2 años. Entonces, cuando se tratan de babies, la policía pone todos los medios. Entonces, como os digo, se inicia esta investigación y sí que es verdad que la policía lo tuvo un poquito más fácil porque estamos en marzo de 2021. En marzo de 2021 sí que es verdad que el tema del coronavirus estaba muchísimo más flojo que un año atrás, pero seguía estando bastante patente. Eso significa que no había tanta gente en carreteras. Mucha gente estaba teletrabajando, ¿no? Entonces no había la afluencia de tráfico que creo que ahora sí que hay, ¿no? Que como mucha gente ha empezado a trabajar ya de forma normal en sus puestos de trabajo. ¿Por qué os estoy contando todo esto del tema de las carreteras, el coronavirus y todo esto? Bueno, pues amiga, porque la policía lo primero que hizo fue mirar las cámaras de seguridad de Bristol, de la zona donde vivía Benny Lynn. Y es que enseguida se dieron cuenta que efectivamente un coche fue a buscar a la mujer prácticamente en su puerta y luego se volvió para Escocia. Pero es que cuando miran como un poquito más alejados se dan cuenta que es que este coche pues iba y venía, ¿no? Entonces ya les pareció sospechoso desde el minuto 1 porque al final se estaba montando la desaparecida y la bebé en ese coche. Y es que como apunte te diré que creo, bajo mi opinión, que a día de hoy es muy complicado cometer este tipo de cosas porque estamos súper vigilados y la policía enseguida pues se dio cuenta de quién era esta persona y evidentemente era Andrew Innes. Así que miraron los antecedentes de Andrew Innes, no tenía ninguno, parecía un hombre muy respetable que además estaba viviendo en un barrio bien, pero se fueron hasta allí, ¿no? Llamaron a su puerta y salió Andrew Innes y los agentes le pidieron por favor si podían entrar en su casa y él amablemente dijo: mira, no, porque tengo la enfermedad de Crohn, soy una persona de alto riesgo por el tema del COVID, mejor que no, o sea, no quiero tener gérmenes en mi casa. Y además les dijo a los agentes que su hija Lorna se estaba duchando, que ahora, pues por lo que sea, no era el momento de que los agentes entraran en casa. Pero los agentes siguen insistiendo, ¿no? O sea, como que es que ha pasado una cosa, estamos en medio de una investigación, por favor, déjenos entrar en su casa. Y finalmente, pues Andrew les permite a los agentes entrar en su domicilio. Y lo primero que se dieron cuenta los agentes es que la pequeña Lorna, esta niña, que supuestamente es la hija de Andrew, estaba sentada en el sofá de la casa, pero su pelo estaba seco.
Entonces, ¿no se estaba duchando tu hija? ¿Por qué tiene el pelo seco? Nada más entrar, la vemos ahí sentada. Ya nos has mentido de primeras. La niña, por cierto, estaba sentada de una forma como muy tensa en el sofá. No quería como hacer contacto visual con nadie y esto a la policía les llama la atención de primeras. Aún así, lo que hacen los agentes es repasar toda la casa, dar una vuelta por toda la casa y se dieron cuenta que el suelo de la cocina estaba levantado. O sea, como si Andrew hubiera estado haciendo pues una reforma, el suelo estaba roto y levantado, se veía lo que hay debajo, como el hormigón. La policía entonces no ve nada raro, aparte de lo que te acabo de decir, en la casa, y pues le preguntan por Benelin, porque ellos saben perfectamente que él fue a buscar a Benelin hasta Bristol y que la llevó a su casa. Entonces Andrew dice, sí, esto es totalmente cierto, pero es que resulta, bueno, lo que os he contado antes, ¿no? Resulta que ella pues tiene una relación y yo pues quería algo más serio y nada, la llevé hasta Glasgow y yo ya no he vuelto a saber nada más de ella. Los agentes de policía sentían que este hombre estaba mintiendo. Les parecía muy extraña la actitud que estaba teniendo, como tan despreocupado. Y claro, lo más raro de todo es que si Benelin estaba en Glasgow, ¿por qué no se puso en contacto con su hermana ni con su ex marido? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero los agentes tampoco tienen mucho más de dónde tirar en esa casa y deciden pues que se van a marchar porque van a seguir investigando. Pero uno de estos agentes decide antes de marcharse preguntar a la hija, a la supuesta hija de Andrew, que si estaba bien. Y esta niña, esta supuesta niña llamada Lorna, fue súper valiente y le dijo al policía, llevo 2 semanas en esta casa retenida en contra de mi voluntad. Claro, tú imagínate este policía que escucha eso de la boca de esta niña de 7 años que lleva 2 semanas atrapada en esa casa en contra de su voluntad. Entonces, en ese preciso momento, evidentemente, esposan a Andrew, pero es que además este policía le pregunta a la niña de 7 años, vale, cariño, te vamos a salvar, no te preocupes, ¿sabes dónde están Benelin y su hija? Y la niña responde, sí, están debajo del suelo de la cocina. Y pues sí, te adelanto que las dos, madre e hija, estaban ahí en el suelo de la cocina enterradas. Entonces, yo sé que tienes muchísimas preguntas, comenzando por el principio. ¿Quién es esta niña? ¿Quién es esta supuesta hija de Andrew que él decía que era Lorna? Bueno, pues no era ni Lorna ni es su hija. Pero es que tampoco te puedo responder quién es. Solamente te puedo decir que gracias a ella se ha podido saber qué es lo que ocurrió con todo este caso, porque esta niña es súper, súper, súper valiente, porque lo que sufrió fue algo terrible. Pero lamentablemente es que no te puedo decir de dónde sale esta niña. Yo tengo mi teoría, que es que quizás sí que es su hija. Yo qué sé, de repente porque, claro, como él tenía hijos en Japón, igual, no sé, una de sus hijas vino a verle. Yo es que no lo sé, pero lo que te puedo dejar claro es que no se sabe. Además, en Gran Bretaña se protege muchísimo la identidad de, en este caso, de los pequeños. Entonces, no se ha desvelado ni de dónde sale ni el nombre. Lo único que te puedo decir es que a esta niña se le nombra como A. Entonces, a partir de ahora la vamos a llamar A. La policía entonces habla con Andrew para preguntarle, vale, chiqui, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Explícanos. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces vais a ir viendo que este señor es un cínico y comienza a decir que lo que había pasado es que había acabado con la vida de Benelin porque, porque ella le atacó a él. Claro, hay que tener en cuenta que Benelin era súper delgadita y súper pequeña, así que esa teoría es imposible. Él era el doble de alto. Después Andrew contó que había tomado 2 dosis de su medicación porque él decía que tenía una enfermedad mental, cosa que al final se descubrió que no, y que esto que le había dejado como mal y que por eso acabó con la vida de madre e hija. Pero bueno, al pasar de las horas acabó confesando, bueno, no le quedó más remedio que confesar que nada que ver, que lo tenía todo, absolutamente todo preparado. Y es que resulta que gracias a la actividad de internet se descubrió los intereses de este señor. Este señor había buscado cómo usar el cloroformo y también se expuso su búsqueda
prácticamente diaria en internet, que era buscar a mujeres asiáticas, pequeñas, muy femeninas, sobre todo, bueno, os estoy hablando de páginas, ya me entiendes, ¿no? Y también buscaba cosas que tienen que ver con archivo PDF. Pero es que espérate, además este señor tenía en su ordenador un Excel con los perfiles de un montón de mujeres asiáticas, en plan en Facebook, en páginas de estas de ligar y todo esto, clasificadas por altura, peso, dónde vivían y si tenían o no niño. Y entonces cada 2x3 iba escribiendo a estas mujeres. Tenía nada más y nada menos que 35 perfiles en páginas de citas y en estos 35 perfiles solamente hablaba con mujeres asiáticas que tenían hijos. O sea, la enfermedad. Andrew acabaría confesando que, bueno, que no fue una confesión por él mismo, sino porque la policía le presionó muchísimo, que ese día, el día 20 de febrero de 2021, después de pasear con Benelin y con su pequeña hija, pues fue hasta un comercio a comprar un martillo. Y se tiene las imágenes del hombre comprando el martillo. Cuando llegó de hacer la compra, vio a Benelin en la cocina haciendo la comida para su pequeña bebé y en ese momento, sin pensarlo demasiado, le comenzó a dar martillazos en la cabeza. Según él, y esto mismo lo diría más tarde en el juicio, sintió una mezcla de miedo y rabia porque se acordó de su exmujer japonesa y de un amante que lo había abandonado, y dijo textualmente que estaba apocalípticamente enojado. De verdad es que no se puede ser más. En este momento advierto que viene lo más duro, y es que Andrew comenzó a dar golpes sin parar en la cabeza de esta mujer. Y cuando ya ella apenas se podía mover, pues él además tenía en casa una katana y se lo clavó. Aparte, él lo empezó a contar como si fuera él el arcángel Miguel. O sea, es que no sabéis, ¿eh? Entonces ella comenzó a tener convulsiones porque ya te puedes imaginar que estaba, bueno, que su cuerpo ya no iba a aguantar más. Entonces él como que encima de todo, le dio como asco el tema de las convulsiones y acabó la faena. Y cuando Benelin ya pues no tenía vida, la llevó hasta la bañera para que no ensuciara más la casa de sangre. Después de eso, decidió que sería un buen sitio para esconder el cuerpo en la cocina. Levantó las baldosas, no sé si he dicho antes racholas, siempre digo racholas, disculpadme, sé que está mal dicho, del suelo, y como que picó lo que es el cemento, y ahí hizo pues un foso para introducir el cuerpo de Benelin. Primero envolvió el cuerpo de Benelin en una manta, luego puso una bolsa grande de basura y la metió pues en el foso que os acabo de contar. Claro, hay que tener en cuenta que la casa de este hombre era bastante grande, y Jenica, o sea, la hija de Benelin, no se había enterado de lo que había pasado. Ya te digo que la niña esta de 7 años, sí que se había enterado de todo, pero la pequeña Jenica no se había enterado, tenía 2 añitos, no paraba de llorar, y pues este hombre estaba harto y decide acabar con ella. En este caso la sofocó e hizo exactamente lo mismo con el cuerpecito. Lo metió en una bolsa y también lo metió a esa fosa que había hecho en la cocina. Imagínate el pánico y el terror de esta niña de 7 años, de saber, vale, ha acabado con la vida de estas 2 personas, la siguiente voy a ser yo. Y es que muy probablemente la siguiente iba a ser ella, menos mal, pues que al final todo se destapó, porque vamos, es que estaba claro. La pequeña en el momento en el que se destapa toda esta terrible trama, es llevada a un hospital y también recibió ayuda psiquiátrica. No sé decirte si fue llevada a servicios sociales porque, vuelvo a repetir, no sé de dónde sale esta niña. O sea, entiendo que sí, pero no lo sé. Lo que sí que te vuelvo a recordar es que esta niña fue imprescindible para meter a este monstruo a la cárcel, porque es que ahora os voy a contar que ella también
participó en los juicios. Con todo esto, la policía no tiene más remedio que avisar a la familia de Benelin en Filipinas, a Sila y a su padre, a Benedicto Aquino, para que viajaran hasta Edimburgo, que es donde se iba a celebrar el juicio. Y pues te puedes imaginar, estaban completamente rotos, no entendían cómo su hija, que viajaba, en este caso, a Inglaterra, a tener una vida mejor, bueno, porque ella viajó de primera hasta Inglaterra, aunque luego se fue para Escocia y todo eso, pero viajas a este sitio donde hay más oportunidades que en Filipinas y a una mujer buena que no se metía con nadie le hacen esto. Bueno, es que tengo las declaraciones del padre de Benedicto Aquino que dijo: fue la policía de Escocia la que me dijo que mi hija y mi nieta pues las en Dundee, en Escocia. Es lo más angustiante y doloroso que he podido vivir en mi vida. No lo voy a poder aceptar. ¿Qué hicieron mal? ¿Por qué acabaron con ella? Fue desgarrador y doloroso para todos nosotros. Y cuando los periodistas le preguntaron a Benedicto Aquino pues por Andrew, él contestó: yo creo que es realmente malvado, porque ¿por qué acabó con mi hija? Ella era amable y mi nieta también, era completamente inocente. No entiendo cómo alguien podría hacer algo así a dos personas inocentes. Si me preguntas, una sentencia de cadena perpetua no es suficiente porque él le quitó la vida a esas dos personas y debería ser lo mismo para él. Con todo esto, Andrew Innes, con ya 53 años, es llevado a juicio el día 6 de febrero de 2003, o sea, hace nada. Que por cierto, os vuelvo a repetir que, como ya os he dicho, fue este juicio en Edimburgo. Duró 5 días, fue por jurado popular y estuvo a cargo del juez Lord Beckett. En el juicio se demostró lo cínico que era esta persona, más que nada porque empezó el juicio diciendo que él había cometido el horrible caso porque había tomado muchas sustancias y después dijo que es que no enterró a la madre y a la hija para esconder los cuerpos y para que no le pillaran, sino que realmente lo que hizo fue darles cristiana sepultura. ¡Wow! O sea, es fuerte, ¿eh? Luego él siguió, porque cuando le tocó a él hablar, dijo muchas cosas. Dijo también que él había intentado la autocastración, cosa que nunca se ha podido demostrar, y que también tenía alucinaciones y que una vez la tomó de una forma muy fuerte con su exmujer, porque ella se cortó el pelo de una forma que a él no le gustaba. Claramente lo que estaba intentando hacer era pues parecer o hacer creer al jurado que él estaba loco para que le redujeran la condena. Sin embargo, el forense Gordon Cowan dijo que claramente todo eso se lo estaba inventando, no era la realidad, nada de lo que dijo, exceptuando que efectivamente él acabó con la vida de estas dos personas, era verdad, todo lo demás era absolutamente mentira. Bueno, al menos no se podía demostrar. Que fuera un cínico y que le hiciera daño a su exmujer, pues por supuesto me lo creo, pero todo lo demás, lo de la autocastración, pues a ver, chico, no. Pero como te he estado adelantando, una persona ultra fundamental en todo este caso era la pequeña A, de tan solo 7 años, esta niña que lamentablemente no sabemos de dónde ha salido. No me quiero imaginar el trauma que va a tener esta niña para el resto de su vida, porque ella pasó del día 19 que llegaron a la casa de este señor hasta el día 5 de marzo con él. O sea, pasó un montón de días viendo cómo iba acabando con las personas, con estas dos mujeres. Ella fue testigo de eso. Ella dijo que se enteró de cómo acababa con Benelin, no lo vio, pero lo escuchó. Es que era una niña de 7 años escuchando eso, en una casa que no es la tuya, porque ella misma dijo que estaba retenida. Bueno, es que me parece tan terrorífico. Y durante estos 3 días, ella se hizo cargo de la pequeña Jenica, o sea, la cuidaba todo el rato durante esos 3 días. Hasta que, la niña lloraba mucho, ¿no? Porque quería estar con su madre, hasta que Andrew como que se cansa y le dice a ella, escóndete con Jenica porque vamos a jugar al escondite. Entonces, esta niña de 7 años se lleva a Jenica y se esconden en un lavabo hasta que les encuentra Andrew. Él de una patada revienta la puerta,
le da en la cara a esta niña, a porque tal, y coge a la bebé, coge a... Pues es que me lo estoy imaginando. Y coge a Jenica, se la lleva y es entonces cuando la sofoca. Claro, el sentimiento de culpa que tenía A, porque él decía, es que siento que es mi culpa, es que siento que es mi culpa, es que siento que yo podía haber hecho más para salvar la vida de la pequeña niña de 2 años, pero es que no podía hacer más, es que la sofocó y la metió al foso. Lo fuerte de esto es que A contó también que este ser inmundo le hizo cosas a la niña y a ella también. Y esto Andrew lo negó, dijo que él nunca le puso la mano encima ni a ni a Jenica, cosa que es mentira porque, a ver, escúchame, acabaste con tu vida, ¿no? Empezando por ahí. Pero es que resulta que esto sí que fue demostrable por parte de la policía, bueno, por parte de los peritos forenses, porque este señor, Andrew, tenía clamidia y la pequeña A de 7 años también tenía clamidia. Así que sí que le hiciste esas cosas. Y es que aún por encima A contaba que cuando Andrew le hacía esas cosas tan terribles, luego le daba como $2, bueno, 2 peniques o el dinero que sea. O sea, es que me da repulsión. Con todo esto que te he contado, pues claramente Andrew Innes fue declarado culpable de todos los cargos a los cuales enfrentaba y pues fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de prisión de 36 años. O sea, entiendo que hasta los 36 años que pase en la cárcel no podrá siquiera pedir la libertad condicional. El juez Lord Bucket sostuvo que este caso fue el más impactante y difíciles que ha tenido que vivir y juzgar en la corte escocesa. Y como dato curioso te diré que fue tan heavy, porque claro, yo esto te lo estoy contando, pero hay que tener en cuenta que la gente, el jurado popular que estuvo ahí y pues todos los presentes tuvieron que ver imágenes, ¿no? O sea, al final tienes que ver y escucharlo todo porque el testimonio de la pequeña A era brutal. Pues fue tan fuerte, pues que debido a la crueldad de lo que escucharon durante el juicio, a los 15 miembros del jurado se les otorgó el beneficio de por vida de no tener que participar nunca más en un tribunal de este calibre. Y por último os contaré otro dato que realmente yo os lo lanzo, pero no acabo de entender del todo, porque ya me cuesta a veces entender la justicia española como para entender la de otros países. Resulta que en abril de 2023 saltó la polémica en Escocia, porque resulta que Andrew no tuvo un abogado que él pagó, sino que le representó el abogado de oficio Brian McConney. Este señor, Brian McConney, cobró $50,000 por hacerle de abogado a Andrew Innes. Claro, al ser un abogado de oficio, quienes pagan de alguna forma a este señor son los contribuyentes escoceses, no es la gente de Escocia. Y la gente se enfadó muchísimo porque también se supo que la casa de Andrew Innes, donde sucedieron estas cosas tan terribles, costaba $220,000. O sea, tiene un valor de $220,000. Y es en plan, tío, ¿tú no te podías haber pagado perfectamente un abogado? O sea, se vende la casa y te pillas un abogado, ¿no? Entonces se acabó mostrando entonces un comunicado por parte del gobierno de Escocia diciendo: la ayuda legal está garantizada de manera automática en casos donde la naturaleza de las ofensas prohíben que alguien pueda contratar a sus abogados, a sus propios abogados. Entonces, no acabo de entender si donde la naturaleza, esa frase, donde la naturaleza de las ofensas prohíban. No lo entiendo. No sé si es que este hombre no quiso tener un abogado suyo de pago o es que en Escocia no lo sé, no lo entiendo, pero yo os lo dejo por si alguien lo sabe, que nos lo deje en los comentarios. Y pues hasta aquí el caso, chicos. O sea, ha sido tremendamente duro este caso, sinceramente. Creo que se conoce muy poco para lo bestia que es. Qué asco que existan esta clase de personas, de verdad. O sea, es que qué asco de ser humano y la verdad, ojalá no salga nunca de la cárcel. Y pues nada, chicos, espero que os haya parecido al menos interesante todo lo que os he contado. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Yo me voy a callar ya porque me voy a cenar a casa de mi cuñada una buena barbacoa. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.